La pregunta decía, a partir de el sistema de cristalización centrado en caras, es aquel sistema que involucra 4 átomos, cuya relación arista-radio es 4R sobre raíz de 2, de peso atómico 107.86 en un radio de 1.44 Armstrong. La pregunta era calcular la densidad. Entonces, lo que tengo aquí a la derecha es la ecuación de la densidad. Estoy en la parte de arriba. Para calcular la densidad de cualquier elemento cristalizado, en el caso de los elementos de la tabla periódica en un sistema cúbico, bueno, en general para los sistemas, ¿no? Nosotros estamos haciendo cálculos de sistemas cúbicos, decimos que la ecuación es número de átomos por celda, peso atómico entre volumen de celda, el volumen de la celda dado en centímetros cúbicos y el número de Avogadro. ¿Qué hay que hacer? Identificar el sistema y sustituir el número de átomos, les decía era 4. Lo que estamos viendo aquí en amarillo y en naranja es exactamente la misma operación. 4 átomos que multiplica el peso atómico y luego aquí tengo el volumen de la celda ya calculado y el número de Avogadro. En ausencia de calculadora yo lo estoy haciendo en el Excel. ¿Qué tenemos que hacer? Primero entender que tenemos ahí un radio atómico de 1.44. Entonces, si asociamos la ecuación, la voy a sacar también de la presentación, el sistema centrado en caras me da el cálculo de arista a partir de radio multiplicando 4 por R y eso dividiéndolo entre raíz de 2. Cuando se trata de un sistema cúbico centrado en caras. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sustituir el radio, multiplicarlo por 4 y dividirlo entre 1.41, que es la raíz de 2. Entonces, en el Excel, yo tengo aquí el radio. Si nos vamos a la celda superior, es decir, la que estoy ahorita sombreando en color azul claro o un azul más fuerte, nos vamos a la ecuación que está en la ventana de la ecuación. Si alcanzan a ver es 4 por C6, 4 por C6, donde C6 es el radio, dividido entre raíz de 2 o 2 a la punto 5. Es decir, si aplicas esa ecuación, ese radio lo multiplicas por 4 y lo divides entre 1.41 o raíz de 2, te va a dar 4.072. Y eso es la arista. ¿Qué vamos a hacer con la arista? Es elevarla al cubo y por lo tanto eso nos va a dar 6.76 por 10 a la menos 23. Ojo, tenemos arista en unidades de Armstrong, porque aquí tenemos radio en unidades de Armstrong. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esa arista que está dada en Armstrong, tenemos que multiplicarla por 1 por 10 a la menos 8, es decir, es 4.07 por 10 a la menos 8 Armstrong y eso elevado al cubo. Pues antes de elevar al cubo y obtener ese 6.76 por 10 a la menos 23, a ese 4.07 hay que ponerle por 10 a la menos 8. Lo voy a hacer aquí a la derecha. Si yo tomo esa celda, voy a decir que esta es igual a esta celda multiplicada por 1 exponente a la menos 8. Lo único que estoy haciendo ahí es convertir Armstrong a centímetros. Esto sería la arista en centímetros. Ahora esa arista, si como les digo aquí, lo agarro y lo elevo, le tengo el acento circunflejo de Excel, que es la potencia, la elevo al cubo, entonces me da 6.75 por 10 a la menos 23. ¿Qué es eso? Es el volumen, porque ya elevé la arista al cubo. De tal manera que lo que ustedes están viendo en el Excel aquí es el radio. Después, según la ecuación del cúbico centrado en caras, lo convierto en arista. Esa arista la pongo por 10 a la menos 8 para representarla en centímetros. De ahí elevo la arista al cubo para que me dé este número. Y ahora sí, lo que tengo yo en esta ecuación aquí a la izquierda, esto que sombrearé en color verde,
lo que tengo ahí es el resultado de multiplicar 4 por 107.86, que es multiplicar número de átomos por peso, y dividido entre volumen de celda en centímetros cúbicos entre el número de Avogadro. Eso me da en esta notación 1.06 por 10 a la 1. Es decir, tengo que recorrer todavía el punto a la derecha un espacio y eso me da 10.6. Ese es el resultado de densidad que ustedes tuvieron que haber obtenido. Que no es otra cosa, y estoy hablando yo del Excel, pero no es otra cosa multiplicar 4 por el peso atómico dividido entre el volumen en centímetros cúbicos entre el número de Avogadro. Entonces la respuesta es 10.6. ¿Alguna pregunta que tengan sobre eso? Siempre Okay. se va a multiplicar por la unidad de Armstrong, profesor. El dato se está dando en Armstrong, que pudo haberse dado en centímetros directamente, ¿no? Por 10 a la menos 8 centímetros. Pero aquí se da en Armstrong. Entonces, lo primero que hay que hacer es convertir cualquier unidad en centímetros, sobre todo cuando vas a elevar al cubo. Entonces, el radio hasta aquí son Armstrong. Cuando lo conviertes en arista son Armstrong. Porque solamente multiplicaste por 4 y divides entre raíz de 2. Pero lo que puse aquí ya en naranja, lo que tuve que haber hecho es esto, expresarlo en centímetros. Entonces, si nos venimos aquí a la celda, si alcanzan a ver ustedes en la celda, dice que multipliqué por .000, era 1 por 10 a la menos 8, para convertir a centímetros, y después lo elevé al cubo. Entonces, si yo elevo esto al cubo, sería Armstrong cúbico. Pero si lo pongo por 10 a la menos 8 y lo elevo al cubo, entonces me va a dar 6.76 por 10 a la menos 23 centímetros cúbicos. Entonces pasamos desde Armstrong a centímetros y luego elevamos al cubo. Con respecto al segundo problema, el segundo problema era calcular el radio del galio en Armstrongs, y para ello necesitamos todos los datos, que en este caso es cúbico simple, que nos dice la ecuación que A igual a 2R, tiene un peso atómico de 69.72 gramos mol y una densidad de 6.1. La respuesta era 1.33. Y sugerencia para el siguiente examen: use los datos de la calculadora tal cual les dé. Aquí es más fácil porque es opción múltiple. Y entonces yo les voy a dar un resultado que es prácticamente el que les da en la calculadora. ¿Qué necesitamos para calcular el radio del galio? Necesitamos la ecuación que teníamos, pero ahora lo que hacemos es cambiar o intercambiar volumen de celda con densidad. Entonces aquí tenemos que densidad normalmente está a la izquierda despejado, pasa dividiendo, y lo que estaba aquí en densidad era volumen, pasa al otro lado multiplicando. Por lo tanto, ¿qué necesitamos? Número de átomos o sistema, peso atómico, densidad y número de Avogadro. Todos esos datos se daban en la narración del problema. Tenemos sistema cúbico simple, por lo tanto el número de átomos es 1. Tenemos peso atómico 69.72. Tenemos la densidad de 6.1 y el número de Avogadro. Entonces, ¿qué fue lo que se hace o que se hace en este problema? Sustituimos en el numerador 1, el peso atómico gramos mol, la densidad 6.1 gramos sobre centímetro cúbico y el número de Avogadro. Ahora, ¿eso qué nos va a dar como resultado? Multiplicar 1 por 69.72 entre 6.1 entre el número de Avogadro nos va a dar el volumen de la celda en centímetros cúbicos por 10 a la menos 23. ¿Qué vamos a hacer con ese dato? Sacarle raíz cúbica. O lo que dice aquí, la siguiente celda, que la voy a colorear en verde, dice, a ese número lo elevamos a la potencia .3333 o a la 1/3. Elevar a la 1/3 o a la .333
es sacar raíz cúbica. ¿Cuál es la raíz cúbica de 1.89 por 10 a la menos 23? Es 2.67 por 10 a la menos 8. ¿Qué es eso? Eso es cuando al volumen en las unidades que tengas le sacas raíz cúbica, lo que vas a calcular es la arista. ¿En qué unidades? Si era centímetro cúbico, pues en centímetros. Ahora, la conversión de centímetros a Armstrong es muy fácil, porque simplemente le vas a quitar el 10 a la menos 8. Pero eso es arista y nosotros buscamos radio. 2.67 por 10 a la menos 8 centímetros o 2.67 Armstrong. Y la ecuación, según el sistema del cúbico simple, que es la arista, es igual a 2 radios, o que la arista, el 2 pasa dividiendo, arista dividido entre 2, o la mitad de la arista es radio. Entonces lo único que hacemos es, a ese número le sacamos mitad. Lo que dice aquí, dividimos entre 2, según la ecuación, y entonces nos da 1.335 por 10 a la menos 8 centímetros, o 1.33 Armstrong. Esa sería la respuesta. No sé cuál sea la duda que tenían ustedes. Para calcular radio necesitamos primero calcular el volumen de la celda, sacarle raíz cúbico para obtener arista y de ahí calculamos el radio. Sí, profe, ya aclaré mi duda. Aunque lo sacaste bien de todas maneras, ¿no? Sí. Bueno, entonces no les voy a pedir evidencia del examen. El examen se va a quedar así con el resultado que ustedes sacaron. Pero sí voy a poner otro examencito de lo mismo, de la misma situación de densidad y de radio. No el día de hoy. Probablemente lo haga hasta el día jueves. Bueno, entonces, en la sesión del día de hoy les digo, voy a introducir un nuevo sistema que es el sistema hexagonal. Pues habíamos visto que a partir del sistema, del dibujo, de la orientación de los átomos en una figura, nosotros habíamos determinado unas relaciones de aristas con radios, a lo que llamamos la celda unitaria, que en este caso es hexagonal, es una base hexagonal, es un hexágono, por lo tanto, es lo que vamos a ver en su forma a la hora de ver el cristal. Y la unidad de celda tiene sus características típicas, al igual que las anteriores, como le llamamos factor de empaquetamiento y número de átomos que relaciona el sistema. Entonces, para visualizar el sistema, si recordará cuando hablábamos de factores de empaquetamiento, decíamos que iba creciendo de 0.52 cuando era simple, centrado en cuerpo 0.68, y aquí perdí el orden, el último es el 0.74 que es centrado en caras, pero íbamos de 0.52 hasta 0.74. Bueno, el sistema hexagonal tiene un factor de empaquetamiento similar al centrado en caras, es decir, 0.74. ¿Qué significaba ese número? Era, si lo multiplicábamos por 100, el volumen que ocupan los átomos dentro de la unidad de celda. Era, en ese caso, el volumen que ocupaban 4 átomos en ese sistema cúbico centrado en caras, o en ese cubo. Bueno, aquí, hablando del factor de empaquetamiento, decimos, eso lo calculamos dependiendo del número de átomos, del volumen de cada átomo. En general, en el numerador ponemos volumen de átomos y en el denominador el volumen de la celda. Bueno, lo que hay que recalcar aquí es que el sistema hexagonal nos maneja otros parámetros. En este muy particular nos maneja C. Entonces habíamos manejado arista, habíamos manejado la R, aunque aquí aparece en mayúscula, la R mayúscula es el radio, pero aparece un nuevo parámetro que es C. Entonces, para entender un poco mejor el sistema hexagonal, vamos a usar este ejemplo. El cuarzo como ejemplo viene ahí, que no es un elemento metálico, en realidad es un compuesto, pero viene más o menos en la forma del cristal. Y en el dibujo central, en donde aparecen átomos de color azul y rojo, vemos lo que representa esa unidad de celda. Dice que es una unidad de celda constituida por 3 capas.
En la capa inferior y superior serían los hexágonos. Tenemos aparentemente 6 átomos. Pero esos 6 átomos, el que está en el puro centro es la mitad de un átomo. Y los que están en las esquinas o vértices, eso equivale a dividir el número de lados. Es decir, si en el caso del cubo era 1/8, aquí en el caso del hexágono es 1/6. Si hacemos el análisis de la porción de átomo que queda dentro del hexágono o dentro de esa figura hexagonal, resulta que cada átomo azul comparte al interior 1/6 de átomo. Y si contamos las esquinas o vértices, que son 6, eso nos dan en total un átomo. Un átomo, y este átomo les digo es media cara. Es decir, tenemos 1.5 átomos en esta primera capa. Lo mismo tendríamos abajo, 1/6 de átomo por 6 y media cara 1.5 átomos. Lo que significa es que en la parte de arriba y parte de abajo en total tendríamos 3 átomos. Es decir, los sextos que serían no 6, en total serían 12 sextos, nos haría 2 átomos o 2 enteros, y la mitad en el punto central arriba y la mitad en el punto central abajo, eso nos da un tercer átomo. Y esos que aparecen en rojo en la capa intermedia, esos son 3 átomos dentro de la unidad, 3 átomos completos. Y eso es lo que nos da un total de 6 átomos para el sistema. Lo más importante no es tanto visualizarlos. Lo más importante es dar por hecho que hay 6 átomos. Pero lo que les decía yo está indicado aquí como una operación. Esto significa que el total es 12 vértices por 1/6 de átomo, más las 2 mitades, más los 3 átomos intermedios nos dan un total de 6. 6 átomos en el interior o dentro de la unidad de celda. No pienso analizar todo lo que está aquí rayado, pero lo que quiero decir es que el factor de empaquetamiento es lo que hace rato les mencionaba. Un factor de empaquetamiento similar al cúbico centrado en caras de 0.74. Ahora, si vemos la primera ecuación, la que aparece encerrada en verde, dice que el área de un hexágono es igual y aparece un número entre paréntesis, 3 raíz de 3 entre 2 multiplicado por la arista al cuadrado. Pero lo primero que tenemos que visualizar son las variables dentro de esta unidad de celda. Las variables me refiero a A y a C. Bueno, otra de las cosas que nos dice aquí es que A es igual a 2R. Cuando relacionamos arista con radio en este sistema, la arista es el doble del radio. Bueno, esto lo podemos visualizar en esta parte de aquí. Si se fijan de este vértice a este otro vértice, estoy en este sistema hexagonal, donde vemos los sextos de átomos, y vemos como un átomo, si ven el puntero, estoy en la parte superior izquierda, este átomo está justamente conectado con el siguiente átomo, lo cual significa que esta línea, a lo que llamamos la arista, es una de los lados de los 6 del hexágono. La arista equivale a la distancia, que es 2 veces el radio, o 2 radios es igual a una arista. Eso es lo que vemos aquí en esta ecuación. La arista es igual a 2 radios. Pero lo otro que les digo, si observamos la figura, vemos un hexágono regular que nos dice que está formada por 6 triángulos. Si vemos la constitución de esos triángulos, son triángulos equiláteros que dice que la arista es la misma distancia del triángulo cuando medimos del vértice al centro y de ese centro al siguiente vértice. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos calcular esa área, pues sería base por altura entre 2, como sería el área de un triángulo. Y después esa área de ese triángulo hay que multiplicarla por 6 para tener la base o el área de todo el hexágono. Es decir, ese hexágono tiene 6 triángulos y había que multiplicar el área de un triángulo por 6. Bueno, de ahí sale eso área de hexágono. De todo ese análisis de decir
Primero calcularíamos el área de un triángulo y eso por 6, de ahí sale toda esta ecuación. Ahora, cuando uno calcula el volumen, dice, si tú tienes el área, por ejemplo, el área del hexágono base, de lo que es la base de la figura, si ya tienes el área de los 6 triángulos, el área del hexágono, pues simplemente multiplícalo por la altura, porque ese hexágono se va a repetir muchas veces o muchas capas, y esa altura es a lo que llamamos C. Entonces C es un parámetro de esa unidad que está asociado con la arista. De hecho, es un poco más grande que A. Aunque este dibujo no está a escala, al menos nos están representando un valor de C que es mayor, o una longitud o magnitud C que es mayor a. Pero C no es otra cosa que la altura o que el lado de la unidad que nos da lo alto de la celda. Es cuánto mide de alto, ese es el valor de C. Por lo tanto, dice aquí, si ya tienes que el área del hexágono es todo esto, 3 raíz de 3 entre 2 por A cuadrada, pues eso multiplícalo por la altura y esa altura es C. Y eso nos da el volumen del hexágono. Y ese volumen del hexágono en el factor de empaquetamiento viene dado en este factor de empaquetamiento cuando dice aquí 1.632 por todo eso que está aquí. Eso que está ahí ya nos está dando un volumen. Entonces, lo que tenemos en factor de empaquetamiento es el volumen de 6 átomos, 6 por el volumen de una esfera, o lo que es el volumen de un átomo por 6, dividido entre el volumen del hexágono. De ahí sale el punto 74. Pero lo que quiero decir aquí, y es más relevante, es que la relación que guarda C con A está en el orden del 1.63. Y ese C sobre A está calculado en este cuadro azul, que es una serie de números que nos están relacionando, que nos da 1.632. Es importante y relevante saber esa proporción, no es un valor fijo, depende del elemento. Pero la siguiente tabla nos habla de eso. Dice, la proporción C sobre A anda alrededor de 1.632. Y eso sería algo así como un promedio. Porque dice, para cada elemento eso cambia. A veces C es un poco más grande y entonces cuando tú divides C entre A, te puede dar un cociente o una proporción que llegue hasta 1.88. Entonces la proporción C sobre A no es constante. Ese es un parámetro que depende del elemento. En el berilio dice C entre A vale 1.568. En el caso del litrio, del hafnio, del cobalto, dice 1.624. Todavía está más o menos en el orden de lo que decimos, 1.632. De hecho, está por debajo. Pero si nos vamos al zinc, que también es un sistema hexagonal, que por cierto se me olvidó decir, lo abrevian en inglés HCP. Es una estructura hexagonal, dice Close Packed Unit Cell, que lo abrevian HCP, o simplemente hexagonal. Y entonces decimos, el zinc en ese sistema HCP tiene una relación C sobre A de 1.85. Repito, ese es un dato. ¿Y para qué sirve ese dato? Porque si tú ya tienes la arista y te dicen que el dato C sobre A vale 1.856, como en el caso del zinc, tú puedes calcular C. Siempre y cuando tengas uno de los dos, con esa relación C sobre A vas a poder calcular el otro. Entonces, si nosotros tomamos como referencia eso que acabo de mencionar y buscamos un sistema hexagonal, por ejemplo, el mismo zinc, vemos en la representación del cristal que tenemos un hexágono. Y entonces nosotros, en base a saber qué es o que cristaliza en el sistema hexagonal, y con el dato que ahorita comentamos de C sobre A, nosotros pudiéramos calcular radio. ¿Qué otra cosa pudiéramos calcular?
pues pudiéramos calcular la densidad. Si es que tendríamos que hacer. Entonces, con respecto a lo que hicimos ahorita, me voy a venir otra vez al Excel, pues entonces tendríamos que usar la misma ecuación. Pero ¿qué es lo que tomaríamos como referencia? Ahora diremos, para ese sistema, el número de átomos ya no es 1, ni 2, ni 4. Este sistema tiene 6. Tendríamos que sustituir 6 en este parámetro, en esa variable que va arriba en el numerador. Número de átomos 6, por lo que pesa el zinc. Y el volumen de la celda lo vamos a calcular según la ecuación que les mencionaba hace rato. El volumen de la celda implica a C, implica a A. Entonces, necesitamos saber C, necesitamos saber A. Ahora, vamos a suponer que no quiero calcular densidad. Podemos aprovechar la densidad que nos da la tabla. Y entonces a mí me dicen, como la segunda ecuación, que ya tienes densidad, lo que podemos hacer es calcular el volumen de la celda. Y el volumen de la celda tiene que ver con C y tiene que ver con A. Entonces, nosotros podemos partir de ahí y buscar el radio. Entonces, quédense con esta idea. Con esta ecuación, nosotros vamos a calcular, si tenemos números de átomos por celda, para el zinc es 6, lo que pesa el zinc, la densidad que den en la tabla, el número hogar, tengo el volumen de la celda. Ahora, con ese volumen de la celda, ¿qué voy a hacer? El volumen de la celda es lo que viene aquí como el volumen del hexágono. Ese valor lo voy a tener. ¿En qué unidades? Al igual que en el problema anterior, lo voy a tener en centímetros cúbicos. Entonces voy a tener un valor de volumen. ¿Qué voy a hacer con ese valor de volumen? Pues sustituirlo en esta ecuación. Ahora dice que C por un número por A al cuadrado, ese es ese volumen. Tengo una ecuación de dos incógnitas, donde la incógnita es C y es A. Entonces a mí me tienen que dar uno de ellos. Entonces, ¿cuál me están dando? Pues cualquiera de los dos, como lo quieras tomar. Lo que voy a hacer ahorita aquí es, en un nuevo archivo, pegar la ecuación. Y vamos a suponer que ya sabemos el volumen del hexágono. Ya lo calculamos. Ahora, ¿qué es lo que me estaban diciendo ahorita con respecto a esta tabla? Perdón, a esta tabla. Me estaban diciendo que la relación que guarda C sobre A para el zinc es 1.856. 1.856, ese es el valor que es C entre A igual a 1.856. Les decía, ¿qué valor me están asignando? Pues cualquiera de los dos. Si quiero yo despejar C, A está dividiendo, por lo tanto, este A pasaría multiplicando. ¿Qué tengo que hacer? A está dividiendo, lo pasamos multiplicando y nos quedaría que C es igual a 1.856A. Y entonces lo que hay que hacer es, ese sería el valor de C. ¿Qué hay que hacer? Sustituirlo. Y entonces nos quedaría 1.856 A, y por una cuadrada que está ahí sería una A cúbica. Entendiendo que el volumen del hexágono o del sistema HCP ya fue calculado.
De tal manera que A la vamos a despejar y quedaría como una A cúbica y al final hay que sacar raíz. ¿Y qué vamos a obtener de ahí? Vamos a obtener el valor de la arista. Y después, ¿para qué nos va a servir tener el valor de la arista? Porque la ecuación que asocia al radio con la arista es que la arista es igual a 2 radios, o la mitad de la arista es igual al radio. De esta manera tendríamos el radio del zinc. Radio que podemos comparar con el radio que viene asociado en lo que viene aquí. Es un radio que debe andar en el orden de 1.25 a 1.53. A ver, ¿alguna pregunta que tengan? Repito, en este caso, el nuevo sistema que estamos introduciendo es el sistema hexagonal, que a pesar de que hay aquí un factor de empaquetamiento, ahorita no nos interesa hacer ese cálculo, lo que sí es que aparece un parámetro que es la altura de la celda, que es C, y es un sistema asociado a 6 átomos, el sistema hexagonal, donde decimos que C equivale a ese lado, a esa lateral, y A equivale a la arista correspondiente a una de las líneas del hexágono. Una de las cosas que ustedes pueden corroborar es, o buscar es, cómo se calcula el volumen de un hexágono, o cómo se calcula el área de un hexágono. El volumen del hexágono se refiere al volumen del sistema hexagonal más que del hexágono. El hexágono es una figura plana. Entonces dice, ¿cómo se calcula el área del hexágono? Y luego viene una fórmula. Eso es lo primero que pueden corroborar. Cómo se calcula el área de un hexágono. Pero después, ¿cómo se calcula el volumen de ese sistema hexagonal? Pues simplemente multiplicando el área por la altura. ¿Quién es la altura? La altura es C. Y lo otro, decimos, ese volumen de hexágono, ese volumen de unidades celda, lo asociamos con las ecuaciones que estábamos viendo previamente, porque es el volumen de celda. ¿Cómo lo calculamos? Lo calculamos cambiando la posición de densidad y volumen, simplemente, como lo hicimos en el examen, número de átomos por celda del sistema, que es 6, por lo que pesa en este caso el zinc, entre densidad, que la vamos a sacar aquí de la tabla periódica, la densidad del zinc, la podemos visualizar aquí. Vamos a hacerlo un poco más pequeña. 7.13. Entonces ese valor de 7.13 sería aquí en la densidad y entre el número de Avogadro. El resultado de esta operación nos va a dar el volumen de la celda y ese volumen de celda van a ser en centímetros cúbicos. Ese va a ser el volumen de unidad de celda hexagonal. Y ese volumen es al que nos estamos refiriendo aquí, a este volumen. Por lo tanto, es un dato que vamos a obtener a partir del número de átomos, del peso atómico, de la densidad y del número de Avogadro. Y después, ¿qué va a pasar? Que vamos a tener una ecuación que va a tener C y que va a tener A. Y entonces es donde vamos a utilizar el valor de relación AC para poder sustituir ya sea C o A, lo que ustedes gusten, y de ahí vamos a despejar el otro. Nos conviene sustituir C porque nos interesa calcular la arista. Una vez que determines el valor de la arista sacando una raíz cúbica, entonces vas a venir a esta ecuación y vas a calcular el radio del zinc. Entonces, esa va a ser su tarea para el día jueves. Y sobre ese sistema va a ser el examen. Pásenla bien, nos vemos entonces el jueves. Gracias, profe. Hasta luego, nos vemos. Bye, profe, buen día. Buen día, hasta luego.